Bienvenidos, amada Iglesia del Señor Jesucristo, que nos congregamos en la Iglesia Belén de la colonia Nápoles. Y también bienvenidos todos aquellos que tal vez sea la primera vez que nos vean por las plataformas digitales. Queremos que Dios bendiga mucho su vida, su corazón, su alma, su familia. Y antes de iniciar nuestro tema, la palabra de hoy, quiero que hagamos esta oración de invocación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, delante de tu presencia maravillosa nos encontramos en esta tarde, suplicándote, oh Dios, tu bendición, tu gracia, tu dirección y la guianza de tu Espíritu Santo. A la palabra, Señor, que daremos en este momento, sea tu palabra, seas tú el que llene el corazón de los que nos están viendo, y también, Señor, que tú entres a los que no te conocen y sigas edificando a los que ya te conocen. Te conocemos, Maestro. Todo está en tus manos. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te lo estoy pidiendo. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema, y a lo mejor lo seccionamos también en dos partes según el tiempo. ¿Qué pide Dios de mí? Repito, ¿qué pide Dios de mí? Y está basado en el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 12, que a la letra dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos aspectos que menciona aquí, la palabra de nuestro Dios, es lo que pide nuestro Dios a cada uno de nosotros. Normalmente el hombre siempre le estamos solicitando a Dios, le estamos pidiendo a Dios. El ser humano por naturaleza siempre busca tener los beneficios de Dios. Siempre le pedimos por nuestra necesidad, le pedimos por alguna prueba difícil que vivimos, alguna lucha, alguna enfermedad por la cual estamos atravesando y que tal vez es incurable desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la ciencia. Y entonces le estamos solicitando a Dios. Y Dios en su bondad y en su misericordia escucha al corazón agradecido. Pero ¿cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide? Y el mismo versículo de este pasaje que acabamos de leer nos está diciendo de esta preciosa forma: que temas a Jehová tu Dios. En ese primer aspecto nos pide que tengamos el temor de Dios en nuestro corazón. Nos manda Dios que debemos de guardar y tener ese temor en el corazón del hombre. En este capítulo también, capítulo 10, verso 20, dice: A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, a Él. Temerle, servirle y seguirle. Tres aspectos importantísimos. Entonces es lo que nos está pidiendo Dios a nosotros. Que tengamos el temor de Él grabado en nuestro corazón. Que le temas. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová en nuestro corazón. Y lo hemos dicho, no el temor de espanto, de situaciones negativas, no. No, de ninguna manera. ¿Cuántas veces nosotros usamos el nombre de Dios con todo respeto y en ocasiones en una forma equivocada, cuando como padres le hablamos a los hijos y les decimos: es que si no haces esto Dios te va a castigar? Y entonces desde pequeños un error de nosotros como padres es decirles que Dios lo va a castigar. Estamos presentando a un Dios que es castigador. No, cuando la Escritura nos dice que Dios es amor. Y cuando enseñamos y educamos a nuestros hijos en el amor de Dios, estamos educándolos en el temor de Dios, porque el temor de Dios nos lleva a reverenciar, a respetar, a honrar el nombre de nuestro Dios. Y el mismo
apóstol del amor, el apóstol Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor proviene de Dios. Por lo tanto, nos dice: a Él solo servirás, a Él seguirás. ¿Qué pide Dios de nosotros? Entonces, que le amemos, que tengamos el temor reverencial en nuestro corazón y también que le sigamos y que le sirvamos. Qué importante es ser útil en la obra de nuestro Dios, en la obra de aquel que nos ha llamado a cosas maravillosas, a cosas nuevas. Somos de utilidad. El ser humano es útil en las manos de nuestro Dios. Tenemos un privilegio muy grande de parte de Dios que ni siquiera los ángeles tienen. ¿Por qué? Porque los ángeles, les dice la Escritura, que son espíritus ministradores, están sujetos a las indicaciones, a las instrucciones que Dios le da. Y ellos no pueden hablar ni predicar el Evangelio, porque Dios nos dio esa maravillosa oportunidad al ser humano, al hombre, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Que le amemos, que le sirvamos, que estemos allí, que cumplamos la palabra de nuestro Dios. Hay muchas cosas que ver en todo esto. Por otro lado, también, en la palabra de nuestro Dios, nos está hablando y nos dice ahí mismo en Deuteronomio 13, verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Esa es la esencia de lo que estamos mostrando y diciendo. Y el salmista, el Salmo 34, verso 7 al 9, nos dice de la siguiente manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ves que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Importantísimo. El ángel de Jehová acampa alrededor de cada uno de los que le temen y los defiende. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que caminemos en esta enseñanza, que guardemos el temor de Dios en nuestro corazón. Y siempre aquella persona, aquel creyente, o aquella persona que desea tener una experiencia con el Señor Jesucristo y ser testigo de caminar en este temor de Dios, necesariamente tiene que abrir su corazón a Cristo, invitarlo a que entre y que tome posesión de Él para pertenecer a Cristo, para pertenecer a Dios, y por ende tener todos los beneficios que tiene la palabra de Dios y que marca a nuestra vida. Podemos nosotros disfrutarlos, porque al ser parte del pueblo de Dios, esta palabra es para los que creen en Dios, para los que creen en el Señor Jesucristo, para los que creen en que Él es el autor de la vida y por ende también el autor de la fe en nuestras vidas mismas. Porque el que no conoce al Señor Jesucristo, el que no conoce a Dios, el que rechaza a Dios, el que rechaza a Cristo, no puede recibir los beneficios que este libro maravilloso tiene aquí estampados, porque son para aquellos que han permitido que Dios entre a ese corazón. Está grabada la palabra en nuestros corazones y dice que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Qué experiencia tan maravillosa. Ser cuidados, ser amparados, ser protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia de caminar con nuestro Dios. Gustad y ves que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que confía en Él. Es bueno Dios para los que le aman. Dichoso el hombre que confía en Él. Y el verso 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada. Y hasta ahorita lo que vamos de la pandemia lo estamos viviendo. Al menos dentro de la misma congregación de Belén, hasta ahorita no hemos tenido ningún caso que haya sido afectado por el COVID. No tenemos ahorita alguna situación de nuestros hermanos que estén sin trabajo. Hasta aquí Jehová les ha ayudado. Hasta aquí Dios ha sostenido. Hasta aquí Dios ha abierto su mano en bendición, en misericordia sobre su pueblo. Hasta aquí somos testigos de cómo Dios abre su mano y bendice a su pueblo. Caminemos en esa confianza y en esa experiencia hermosa en nuestro Dios. Por lo tanto, también, ahí mismo la Escritura nos está mostrando en el Salmo 112, y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, lo hemos dicho, en términos sencillos, dichoso, feliz, contento, bendecido, satisfecho. Porque eso es lo que hace Dios. Aquel que tiene grabado el nombre del Señor Jesucristo en su corazón, pertenencia exclusiva de Cristo. Bienaventurado ese hombre que teme a Dios, porque el temor de Dios nos hace ser varones disciplinados, nos hace ser varones temerosos de Dios y nos hace ser varones que vivamos diferentes en todos los aspectos conforme a la palabra de Dios y agradar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Su servidor siempre ha expresado, y ustedes saben en la congregación, que cuando nosotros como cristianos estamos fallando, y si a alguien le hemos fallado, tiene la libertad públicamente de ir al templo y decir, me ha fallado ese hombre que está al frente. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que ser luz y tenemos que comportarnos con hechos verídicos, con hechos prácticos, que reflejemos verdaderamente el cambio de Cristo en nuestra vida. El cristiano refleja lo que tiene en su corazón. Y si en nuestro corazón está grabada la palabra de Dios, está grabados los mandamientos de Dios y están grabados la forma de vida que debemos de ser delante del Señor Jesucristo, bienaventurado aquel hombre que refleja la palabra de nuestro Dios y vive conforme a la palabra. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso es importantísimo, deleitarnos en gran manera en los mandamientos de Él. Oí tu mandamiento, oí tu palabra y la comí. Y cuando dice la comí, entraron a mi corazón, cambió mi corazón, me dio una nueva forma de vida en mi corazón y que se refleja en nuestra forma diaria. Por eso el corazón alegre hermosea el rostro, porque es el efecto de la palabra de Dios, es el efecto de la presencia de Dios en nuestra vida. Es el efecto de una relación con Dios en cada uno de nosotros. Es el efecto de vivir una vida de comunión a través de la oración con nuestro Señor Jesucristo. Es el efecto de saber adorar y alabar a nuestro Dios y depender de Él. Bienaventurado. El Salmo 128 también nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Van de la mano el 112 y 128. Qué importantísimo. Pero el 112 dice el hombre. Y el 128 engloba a todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Somos bienaventurados. Y al ser bienaventurados tenemos esa paz de Dios en nuestros corazones. Por eso el texto que leímos nos está hablando y nos está diciendo de tal forma que podamos valorar la grandeza del Señor Jesús. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Que temas el temor a Dios. El apóstol Pedro, 1 Pedro 2:17 nos habla y dice, temed a Dios. Temed, honrar a Dios. Que usted que nos está viendo por estas redes digitales, estas plataformas, verdaderamente tenga una experiencia maravillosa con Dios. Deje que Dios entre a lo profundo de su corazón, a lo profundo de su alma. ¿Cuántas veces, ante todas las situaciones adversas que vivimos, normalmente en ocasiones estamos así, ya no sé qué voy a hacer, ya no me alcanza mi presupuesto, ya no tengo esto, y ahora que vienen las inscripciones, ¿cómo vamos a pagar? Entramos en una tensión y el cuerpo empieza a enfermarse y empezamos nosotros a quebrantar la relación familiar porque hay inseguridad, porque hay una situación que no podemos controlar. Pero cuando tenemos el temor de Dios en nuestro corazón y entonces vamos a Cristo y doblamos nuestras rodillas, amigo que me estás viendo en esta hora, iglesia de Jesucristo que estás escuchando este mensaje, quiero decirte que Dios siempre está al tanto de nuestra oración y de nuestro clamor. Dios es justo y Dios es fiel. Y escuchará tu oración, nuestra oración, vuestra oración. Y Dios abrirá su mano y nos colmará de toda dádiva y de todo don perfecto. También, ¿qué pide Dios? Que andes en todos sus caminos. Los caminos de Dios significa el verdadero conocimiento de su palabra y de ponerlos por obra. Aquel que dice que es cristiano debe ponerlo por obra, la palabra de nuestro Dios.
El cristiano no es nada más de aquí hacia afuera. Cristiano es Cristo conmigo y yo con Cristo. Y debemos de vivir acorde a la palabra de nuestro Dios. Y un cristiano debe de ser transparente en su vida diaria en todos los aspectos. Y debemos de reflejar que somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Deuteronomio, su capítulo 6, versos 5 y 7 dice de la siguiente forma: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto que leímos en el verso anterior, en el verso 5, dice estarán sobre tu corazón, el gran mandamiento de nuestro Dios. Y dice el verso 7, y la repetirás a tus hijos. Los que tenemos la bendición de tener una descendencia fruto de nuestro matrimonio, la repetirás a tus hijos. Enseñe, usted que me está viendo y escuchando, enseñe a su hijo en los caminos de Dios. Enséñele, edúquelo, fórmelo, instrúyalo, condúzcalo, pero vaya usted de la mano con él. Si usted le enseña a orar y estando usted con él orando, así buscará a Dios y aprenderá a orar. Si usted le enseña a escudriñar la palabra de Dios, él así lo será. Si usted le enseña a alabar a Dios, así lo será. Y si usted le enseña una vida recta, así será. Porque la misma Escritura dice que aun cuando fue viejo, dice nunca se apartará de él, nunca se apartará de esta palabra, nunca se apartará de este camino, porque el temor de Dios estará grabado en su corazón. Por ende, guardemos la palabra de nuestro Dios. La repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa. Hablar. En esta pandemia que estamos viviendo y que estamos nosotros, como comúnmente decimos, pues enclaustrados en nuestro hogar por la situación misma y que es beneficio para nuestra salud, aprovechemos la estancia en nuestro hogar. Aprovechemos ese momento para retomar el camino si es que lo hemos dejado, para retomar el camino si es que nos hemos enfriado. Un cristiano no tiene por qué enfriarse. ¿Y sabe por qué se enfría el cristiano en ocasiones? ¿O por qué constantemente dices que ya no siento esto? ¿O ya no siento lo mismo? Pues es porque no tienes una comunión con Dios. Es porque no lees la Escritura. Es porque no tienes un encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo. Debes de doblegar y debemos de doblegar nuestra cerviz y nuestras rodillas, lo hemos dicho, deben de ser frágiles para doblarse delante del Señor Jesucristo. Deben de ser firmes para tomar decisiones con sabiduría, con entendimiento. Y deben de ser firmes para caminar de frente y caminar siempre hacia adelante para alcanzar la estatura del varón perfecto. Por el otro lado, continúa y dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando culminamos las actividades de nuestro día, aprendamos a darle gracias a Dios porque nos permitió llegar a nuestro hogar con paz y con bendición, porque nos ha guardado de cualquier situación adversa, de cualquier enfermedad. Cuando nos levantemos, caminemos también en la presencia del Señor Jesucristo. Una relación, una comunión con Él, agradecidos por el descanso y por la bendición de ver un nuevo día. La misma Escritura nos está diciendo, me hallan los que temprano me buscan. Aprendamos a doblegar nuestra cerviz delante de Dios, a depender de Él y entregar nuestra vida para que Él sea el que la dirija. El salmista, su capítulo 26, verso 3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tu misericordia, la compasión, el cuidado de Dios hacia nosotros, de Dios hacia su pueblo, siempre está delante, dice, de mis ojos. Hay cosas que muchas veces no entendemos ni comprendemos. ¿Cuántas veces por alguna situación arrancamos el vehículo y no arranca? Y a lo mejor hasta nos incomodamos y no salimos ese día. Y después entendemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. En ocasiones nos enteramos que por donde íbamos a pasar pasó ciertas situaciones negativas a tal hora. Y recuerda uno en esa hora
es cuando el vehículo no arrancó. Y después al otro día arranca sin problema. Saber depender de Dios y entender que Dios tiene cuidado de nuestro camino diario, siempre seamos agradecidos. Por eso, la misericordia de Dios siempre está al tanto de nosotros. Y qué importantísimo el poder entender también este aspecto, en el cual podemos valorar y entender de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo siempre es grande. Los beneficios que recibimos cuando andamos en sus caminos. El pasaje que estamos leyendo nos está hablando y nos está diciendo que debemos de andar en sus caminos. Andar en sus caminos. Los beneficios. Rápidamente, profeta Ezequiel, su capítulo 18, verso 9, dice: en mis ordenanzas caminaré, guardaré mis decretos para hacer rectamente. Ahí está. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El que camina, el que guarda los decretos, los mandatos, la enseñanza, la instrucción, la orientación, la guianza de nuestro Dios. Entonces, si haces rectamente, si hacemos rectamente, si estamos en el orden de Dios y entramos al orden de la palabra, este es justo, será justificado y vivirá. La palabra de Dios es viva en todos los aspectos. Y también el libro de Josué dice, en su capítulo 1, verso 8, dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Eso es importantísimo, que seas valiente, que nos esforcemos. Eso es lo que nos manda Dios. Y dice la Sagrada Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. El violento no es el que es agresivo físicamente, no es el que es agresivo y que reta a las personas, no. Es una persona que no sabe tener dominio de sí mismo, es una persona insegura. Cuando habla la Escritura del valiente, está hablando de la fe, de tener esa visión en el Señor Jesucristo, de pagar el precio, de ser mejor y vivir mejor como persona delante de Dios, y el poder tocar a la puerta de la gracia y la misericordia para alcanzar oportuno socorro de parte de nuestro Dios. Y entonces ahí estamos entrando nosotros y arrebataremos el reino de los cielos, lo alcanzaremos, porque el reino de los cielos implica sacrificio, implica entrega, implica rendición, implica que estemos siempre tomados y trabados de la mano del Señor Jesucristo y caminando rectamente delante de nuestro Dios. Ahí lo muestra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si vivimos a la luz de esta palabra maravillosa que es la Biblia, todo nos saldrá bien y la bendición de Dios estará con su iglesia, con su pueblo, para la honra y gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, las consecuencias de los que no andan en los caminos de Dios. El libro de los Proverbios, en su capítulo 14, verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre que equivoca los caminos y que a su parecer, a su sentir, a su criterio, piensa que es derecho, dice, su fin es camino de muerte. Una muerte espiritual, una muerte de la ausencia de Dios, una muerte de la ausencia del amor y la misericordia del Señor Jesucristo. La muerte espiritual, la Escritura misma dice: la paga del pecado es muerte. Esa muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, la bondad, el amor. Para conocer al Señor Jesucristo debemos de abrir el corazón y entregárselo a Él. Entregárselo a Él. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Nuevas son las cosas en Dios. Por eso el apóstol del amor dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
le amamos a Él. Dios nos amó primero, y más Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios hacia el hombre, entregando a su unigénito Hijo con el propósito de que esa muerte vicaria en la cruz del Calvario, usted, un servidor y todos los que abran su corazón y todos aquellos que se llegan y se acercan a Cristo, tengan vida en Cristo y tengan vida para Cristo y sientan siempre la vida de Cristo en sus vidas y les sirvan a Dios, sirvan a Dios. Es una experiencia maravillosa servirle a Dios y más con toda la familia, servirle a Dios. Si el hombre volviese sus ojos a Cristo, si el hombre volviese sus ojos a aquel que murió en la cruz del Calvario, seríamos diferentes como nación, diferentes como pueblo, diferentes como personas y tendremos paz y seguridad. Hoy le invito a que en esta hora haga una reflexión en lo íntimo y en lo personal. Se cuestiona usted mismo y nos cuestionemos nosotros mismos con esta pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted en esta hora? Decida, elija lo mejor para su vida y dele gracias a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios con una breve oración. Bendito Dios, en tu presencia maravillosa nos encontramos agradecidos por tu amor y por tu bondad. Te pido, Señor Jesucristo, que bendigas a todos los que hoy vieron este tema y lo escucharon. Abre los corazones del necesitado y del afligido y del desesperado. ¿Qué pides tú de cada uno? Que te amemos, que te honremos, que caminemos en tus sendas y seamos personas vivas, reflejando tu palabra en nuestras vidas. Abre tu mano y cuídales de bondad y de beneficios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Dios, te lo estoy solicitando en esta hora. Amén. Que Dios le bendiga, amado oyente, amado hermano, la paz del Señor Jesucristo.